El día 2 de junio, México y la sociedad mexicana tienen un compromiso con la democracia. Tenemos en proceso la elección más importante de nuestra historia y para Coparmex Nuevo León es sumamente importante que todos los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al voto en libertad y para ello es importante, por supuesto, conocer no solamente las propuestas, sino también los candidatos que en esta ocasión estarán contendiendo para un puesto de elección popular. Y el día de hoy justamente tenemos, y estoy muy agradecido y honrado con la presencia de un candidato, el candidato para la alcaldía de Monterrey por la alianza o la coalición Sigamos Haciendo Historia Nuevo León, que está representada por el partido de Morena y el Partido Verde, nada más, tengo que aclararlo. Aquí no participa el Partido del Trabajo, por lo menos en Monterrey. Y bueno, pues es un gusto tenerte, Mauricio Cantú González, candidato de esta coalición para la ciudad de Monterrey. Pues bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias, Vidal. Pues un gusto, un honor que me inviten de Coparmex Nuevo León. Hay muchos temas definitivamente que hay que abordar. El gobierno municipal es uno de los 3 niveles, del federal, estatal y municipal. Y nuestra ciudad pues es neurálgica para el desarrollo de todo el país. Y algo que he repetido mucho porque hay gente que dice, oye, que Monterrey es la tercera ciudad más... No, es la primera. Ya sobrepasamos a Guadalajara hace 4 años y la Ciudad de México no es ciudad. ¿Por qué no arrancamos? Tiene 16 alcaldías. ¿Qué te parece si arrancamos un poquito hablando de ti? Queremos conocerte un poco, tu trayectoria, de dónde vienes y que nos ayudes a entender a todos nuestros videntes o que van a estar viendo esta transmisión. Tu motivación para contender por este municipio. Ahorita hablamos ya del municipio en particular, pero platícanos un poquito de Mauricio Cantú, de dónde viene su trayectoria. Claro. Platícanos un poco de todo esto y qué te motiva. Bueno, mira, a correr. Antes que todo lo demás, yo me considero técnico y académico antes que político. Es la primera elección en la que soy candidato, en la que participo. Yo desde los 24 años empecé a impartir clases en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sé que estudiaste Derecho en la Libre Derecho. Estudié Derecho en la Libre Derecho, me gradué con mención honorífica y pude presentar mi tesis profesional. Esto fue en 2012. Después cursé 2 maestrías también. Una maestría en Derecho con orientación en Derecho Corporativo, también por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y otra maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional, que cursé en el Colegio de Defensa en la Ciudad de México. Y es una maestría pues, que depende del Ejército Mexicano y que pues, van militares y marinos de la Armada de México y vamos pocos civiles que somos aceptados por el secretario de la Defensa Nacional. Entonces también tuve el honor hace 6 años de cursar esa maestría. ¿Estuviste viviendo ahí en el campus militar? Ahí mismo tenían el cuarto, que es muy bonito, es muy histórico. Era el antiguo colegio militar de los cadetes y en el 76 se cambiaron al nuevo colegio militar con la salida a Cuernavaca y dejaron ahí la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y el Colegio de Defensa. ¿Y qué estudiaste ahí en esa maestría? Pues en la maestría se ve todo lo que involucra la seguridad nacional, porque es un término poco entendido y que involucra todos los actores de un país, incluyendo el poder económico, que es neurálgico para que salga adelante un país. O sea, sin las empresas, sin los trabajadores, sin esa capacidad de producción, no puede prosperar un país. Entonces se cuantifica el poder nacional de cada país y obviamente pues la prosperidad depende en que esté sólido ese poder nacional. Y te voy a decir otro dato que es bien importante. Nuestro país, y esto es histórico, no ha sabido aprovechar tanto potencial que tiene. Tenemos 11,000 kilómetros de litoral a los 2 océanos con más tráfico comercial. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con el país económicamente más activo. Geopolíticamente estamos localizados estratégicamente. Tenemos recursos naturales, tenemos mano de obra calificada que puede mejorar muchísimo y ver qué trabajos del futuro se requieren. Tenemos un istmo de 220 kilómetros que pudiera recortar las distancias del comercio, que es en las zonas septentrionales norte de Asia, Europa y Estados Unidos, las 2 costas principalmente. Y podemos hacer muchas cosas que sean estratégicas para potenciar a México. Lo que da tristeza es que cuando cuantificamos nuestro poder nacional hay mucha brecha con el potencial, que obviamente tenemos que seguir revirtiendo pues, el haber hecho las cosas de manera desorganizada, desordenada. Pero si ves un país como Japón o como Alemania,
tiene topado su poder nacional con su poder nacional potencial, porque no tienen los recursos que nosotros, no están posicionados. Demográficamente también están acotados. Exacto. Y lo mismo sucede con Monterrey. Entonces sí tenemos una gran oportunidad de hacer un gobierno ordenado, de hacer un gobierno... ¿Y por qué aspiras por esta ciudad de Monterrey primero? Pues es mi ciudad, aquí nací, aquí vivo. Mi abuelo también tuvo el honor de gobernar esta ciudad en 2 ocasiones. Fue electo en el 61 y en el 74. Leopoldo González Sáenz, tu abuelo. Así es. Que paz descanse. Murió hace 11 años, un 11 de octubre. Pero fue un hombre bueno, un hombre congruente entre lo que piensa, dice y hace. Y pues la verdad es que no me da... pues no es arrogante decirlo, fue el mejor alcalde que hemos tenido. O sea, dejó un gran legado, un hombre limpio, un hombre que falleció en una cama comunitaria del hospital regional. O sea, siempre fue congruente decir, oye, pues yo no voy a andar yendo con médicos privados. Yo siempre he abogado por esto, no traía escoltas. Un hombre bueno, un hombre... Otros tiempos a lo mejor, ¿no, Mauricio? En esa época a lo mejor sí teníamos muchísima más, pues a lo mejor tranquilidad para estar en las calles, ¿no? Sí, y sacaba satisfacción de servir, de hacer el bien. O sea, eso le daba a él... Y pues hizo el Palacio Municipal actual de Monterrey, designó museos, hizo el Puente de San Luisito. Fue el alcalde que hizo más inversiones y obra para la ciudad. Y sobre todo para la gente. El alcantarillado y drenaje. ¿Por qué no nos vamos ahora, si te parece, Mauricio? Ya nos estás diciendo, la verdad es que tienes una motivación interesante, también viniendo de la familia, pero que nos platiques ahora en este recorrido, en este inicio, pues tienes poco de haber iniciado tu campaña. Así es. Quedan pocos 36 días para el día de la elección. Probablemente el 2 de junio se acerca y has recorrido la ciudad y todo. ¿Cuáles son tus principales propuestas? Vamos a hablar de ellas un rato con nuestra audiencia para que te conozca. ¿Cuáles son esas propuestas que tú quieres llevar a esta ciudad de 1.2 millones pues de habitantes? Pero que seguramente tenemos más de 2 millones que circulan todos los días en el área, bueno, Monterrey, en la capital de Nuevo León. Que están de paso también o que trabajan aquí. Y mira, tenemos, como bien dices, 1.200.000 habitantes. El padrón electoral son 958.000. Pero nuestra ciudad, pues también han llegado de muchos puntos. Y lo primero que tenemos que hacer cuando se aborda un problema, a mí me gusta utilizar el método analítico. Es decir, a ver, cuáles son los problemas y cuáles son nuestras facultades para abordar ese problema. Claro. O sea, el artículo 181 de nuestra Constitución local pues establece cuáles son... Lo que el municipio puede hacer. Exactamente, porque muchos empiezan a proponer cuestiones que son ya sea de la federación o del estado y sí podemos coadyuvar, pero el alcalde tiene que tener muy claro cuáles son sus responsabilidades con la gente. A ver, número 1, la seguridad. Robos y asaltos, que es increíble. Fuero común. La cantidad de gente que me dicen San Bernabé, en Fomerrey, en la Independencia, en el Topo Chico, también en Cumbres y en Contra, en muchos lugares que han tenido un robo a sus casas o un asalto en los últimos 15 años. Entonces siempre ha existido inseguridad, se ha exacerbado con el gobierno actual de Movimiento Ciudadano. Eso es un hecho, ahí están los números, y esto se tiene que abordar, porque ese fue el primer motivo de que existieron los gobiernos. En seguridad es un tema sumamente interesante también para Coparmex, porque uno de los delitos que más preocupan, por supuesto, a los empleadores y a los patrones y a los trabajadores, sin duda alguna, es el robo, ¿no? Y el robo a negocio y sobre todo, ¿cuál es tu propuesta para combatirlo? Mira, tenemos que partir primero de más policías que cubran cada cuadrante, cada colonia, porque no hay suficientes, eso es lo primero. Y está dividida la seguridad, además. Así es, o sea, y hay aparte, una responsabilidad estatal. Y aparte, pues, tiene que haber una coordinación con los policías de Fuerza Civil y luego con la Guardia Nacional, que es federal, y ahorita también está coadyuvando el Ejército. Entonces, tiene que haber una coordinación, pero voy a partir lo primero. A ver, tiene que haber más policías que estén bien capacitados, y no es encontrar el hilo negro ni el agua tibia, es hacer lo que nos corresponde. Y depurar con pruebas de confianza con el polígrafo aquellos que pudieran, por un lado, no estar comprometidos con la corporación, o dos, inclusive, que es más grave, estar puestos de acuerdo con algún grupo delictivo. Entonces es tener más elementos, capacitarlos para sus funciones, para que lo hagan correctamente, supervisarlos y tener estas pruebas de confianza. Número 1. ¿Salarios? Salarios dignos, porque si no, pues obviamente hay alicientes que pudieran tener algunos elementos. Si no les alcanza, pues se pudieran perfilar hacia cuestiones ilegales. Entonces,
Eso es lo primero. Segundo, inteligencia de calidad. Hay 3 niveles de inteligencia. Estratégica, operativa y táctica. Si no generas inteligencia, que no es otra cosa que información bien estructurada, estás frito como... Pero se ha invertido mucho en estos C4, que son comunicación y que hay... Justo a eso voy. Y efectivamente el dato que pones de seguridad, de policía, sí es cierto. Monterrey tiene pocos policías comparados con otras ciudades de México. A la cantidad de habitantes que tenemos. Pero el C4, pues si se ha invertido tanto, ahí está la inteligencia. Justo a eso voy. Muchas veces gobiernos anteriores han generado perspectiva. Okay. No, es que no está la infraestructura, se necesita, justo eso voy. O sea, porque si proponen, por ejemplo, oye, es que vamos a poner más cámaras y drones, sí tenemos que utilizar la tecnología, pero ¿de qué te sirve vincular cámaras de negocios al centro de comando? ¿De qué te sirve de casas también, que las digo, si no hay quien las opere? O quien reciba las... Esos centros de comando tienen que estar en cada cuadrante de la ciudad. Cuando tú ves el mapa de Monterrey, tienes que localizarlos estratégicamente para tener un grupo de reacción inmediata. Porque eso es algo importantísimo. Si los delincuentes que están robando ven que no les pasa nada, pues hay otros que dicen, pues yo también lo puedo hacer. Es psicológico. Es la psicología del delito. Entonces, si tú como ciudad tienes esa capacidad de respuesta con más elementos, con estos centros de comando bien localizados, que se vinculen las cámaras, sí, pero necesitas quien los opere y que estén bien capacitados para operarlas y después darle inmediatamente la orden a los centros que ya van a ser operativos, porque una cosa es el centro donde llega y otra cosa es el centro que opera. Entonces, ya que puedan mandar los elementos y que pues sí se castiguen los delitos, y eso pues es un disuasivo para que se pueda, y vamos a mejorar totalmente, te lo garantizo, en el tema de seguridad. No es encontrar el hilo negro ni el agua tibia. Hay candidatos que se gastan 2 millones de pesos en un video o en cámaras, o que empiezan y dicen, oye, espérame, eso es perspectiva, eso es querer armar todo un show histriónico, teatral, cuando el tema de seguridad está muy claro qué tenemos que hacer y tenemos que implementarlo. Ahora, necesitamos fondos y yo les garantizo, porque está muy, muy claro la tendencia de que vamos a tener nuestra primera mujer presidenta con Claudia Sheinbaum. Yo ya inclusive platiqué con ella respecto a presupuestos que se requieren para poder garantizar la seguridad de nuestro estado. Como te dije, tuve la oportunidad hace 6 años de cursar esta maestría que me dejó una perspectiva muy, muy completa, no solamente el tema de seguridad, sino el tema de movilidad, el tema de tecnología, porque todo está involucrado en la seguridad nacional. Y sí me gustaría, pues, que como candidatos pues tengamos mucha claridad de qué queremos hacer y que la gente que nos está viendo, que investiguen también cada uno de nuestros perfiles y nuestra congruencia, si es que la hemos tenido o no. Porque en campañas es muy claro que todo candidato va a bajar el cielo y las estrellas y prometen, pero no todos tenemos el conocimiento para aplicarlo en esto. Exacto. Ahorita mencionabas este reto de la seguridad. Ahorita sí que lo seguimos abordando porque creo que es un tema que a todos nos preocupa en la ciudad de Monterrey, pero en el fondo también entender Nuevo León todavía no tiene el nivel, digamos, que tiene ahorita la inseguridad en Colima o en otros estados, pero no queremos llegar a eso. Y me gustaría a lo mejor que me enlistaras un poco, ahorita te pedía tus propuestas. Bueno, ¿por qué no me enlistas los problemas que tú ves? Ya mencionaste seguridad. ¿Qué otros problemas ves que tiene Monterrey? Ese es el número 1. Segundo, servicios públicos. A ver, no es posible que todavía sigamos hablando de baches, todavía sigamos hablando de luminarias que no funcionan, de parques abandonados que no están funcionales, de alcantarillas que han brotado desde hace más de 10 años y hay colonias enteras que están apestando al drenaje porque no se atienden. Ya se acostumbraron a vivir así, comer así, dormir así. Son servicios básicos que tiene que cumplir el municipio. La recolección de basura, esa es función del gobierno municipal. Entonces ahí sí tenemos están concesionadas, desafortunadamente. Sí, y una se vence el año que entra, el de recolección de basura. Y tristemente otras, la de la luminaria, por ejemplo, en el diagnóstico que vimos también, pues Monterrey lo tiene concesionado a quién sabe cuántos años. Sí. Y el objetivo era de que no hubiera ninguna luminaria apagada y no hay respaldo a esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Hay tantos temas, me gustaría poder estar más tiempo platicando, pero otro tema por donde está vinculado con los servicios públicos. Servicios públicos. Tenemos que tener, si es que se hace una concesión, que sea una empresa especializada en eso, no una empresa amiga que sea todóloga, que las todólogas todos sabemos que son fantasmas que subcontratan y no pueden tener la capacidad. Y hay una idea de Coparmex. Haz un comparativo del precio de la concesión por tonelada de basura a nivel nacional o en el mundo.
Claro. O sea, no puede ser que estemos pagando... Es que ahí están los precios de mercado, no es más complicado. Por lo que está pagando en otras ciudades. No es algo complicado, Vidal. El problema es que como se gastan, y eso es otro tema importantísimo, tantos millones en sus campañas que llegan con compromisos. Así de simple. Entonces, si vemos candidatos que se están gastando un dineral en sus campañas y tienen desplegados miles de personas con sus banderas y por pues todos lados. Pues los partidos, ¿no? También, entonces, están apoyando ahí. El problema es que cuando llegas a esos compromisos, entonces no solamente ya hay compromisos con empresas que no son las óptimas para dar esos servicios y que obviamente ponen sobreprecios. Vamos a ese tema, me gusta, corrupción. Sí. ¿Cómo vas a combatirla? O sea, pues si esto está pasando así, ¿de qué forma? ¿De qué forma combatimos pues ahora sí estás hablando de un tema que creo que a todos nos preocupa y ahorita dijiste servicios públicos. Me gustaría que abordaras el problema. Las empresas de la corrupción, que estén especializadas en producir un bien o dar un servicio, se les va a contratar con el precio más óptimo, así de simple. Hay miles de servidores públicos. Y lo harás transparente, público, que lo vea la gente. Definitivamente van a hacer licitaciones, eso yo me comprometo, porque si checan mi historial... Bueno, por ley tiene que ser licitación, a veces lo que pasa es que le mueven directamente o aplican ahí mañas para poder adjudicar hacia una empresa que quieren. Entonces sí se necesita mucha transparencia, que las empresas que se les adjudique el contrato sean las que realmente ganaron la licitación y que sean especializadas en eso. No se vale que el objeto social haga desde uniformes hasta consultoría en seguridad y hasta bardas. Y espérame, o sea, no puede haber una empresa especializada en todo. Eso es mentira. No va a haber empresas todólogas en mi gobierno. Va a haber empresas que se especializan en un área y si en el concurso dan las mejores condiciones de precio y de calidad, se les va a adjudicar, así de simple. Yo no voy a manchar mi nombre, y a mí me preocupa más, y te lo digo honestamente, Vidal, hacer un mal gobierno que perder la elección. O sea, yo sé que me quitaron 9 días de campaña que representan el 15% del tiempo de elección, mañosamente. Yo sé que tengo una mínima parte del presupuesto que tienen mis contrincantes, pero yo sé que ganando voy a ser el mejor gobierno para Monterrey. ¿Cómo vas a integrar ese gobierno? Ahí te va, es importantísimo ese punto. Muchos que llegan de la manera equivocada, como estoy diciendo, con muchos compromisos, ponen a gente que tiene que ver con esos compromisos. No al más capaz y no al más ético. Ponen al... Si tú no tienes esos compromisos, es bien simple encontrar quién es el mejor en cada área, porque no lo podemos hacer todos nosotros. Yo no soy todólogo, ni mago, ni experto en todos los temas. Hay muchos temas que totalmente desconozco y que me pudieran hacer una gran presentación y pues expongo, pero no soy experto ni tengo los años de experiencia. Entonces, en desarrollo urbano, en todas las áreas... Te buscarás a los mejores. A los mejores perfiles. Y sí ya ha habido antecedentes de eso también, ¿eh? Sí. O sea, también lo podemos ver. Y sí me gustaría que todos los candidatos, antes de que presentemos al menos algunas de las propuestas, porque no se ha hecho por nadie. ¿De quiénes? Porque a final de cuentas, pues oye, son miles de servidores públicos en varios niveles, pero al menos el nivel más alto en el servicio público municipal, pues estás hablando de los secretarios. Claro. Entonces, ¿quiénes van a ser esos secretarios? Eso pues ya nos hablaste de seguridad, ahorita si quieres regresamos a esto, nos hablaste del tema de corrupción, nos has hablado también del tema de eficiencia en el gobierno que estás buscando, etcétera. ¿Qué otras propuestas quisieras compartirle a la audiencia? Movilidad es un problema si entra el municipio. O sea, a en las calles, de que, en habilitación de calles. Exactamente. Primero poner una capa asfáltica o inclusive ver la posibilidad de concreto para que no andemos con el problema de los baches. Y eso por un lado. Por otro lado, sí se hizo un trabajo muy deficiente por gobiernos estatales y municipales de no planear bien la ciudad para que pueda haber una movilidad eficiente y para armar un sistema de transporte colectivo eficiente. Porque las grandes ciudades, tú te das cuenta en el mundo, cuando tienen una madurez muy alta, independientemente del estatus socioeconómico de una persona, usa el metro, usa los camiones. Puede ser un multimillonario. Porque el servicio es... funcional, ¿no? Te lleva donde tiene que llevar. Es de calidad, llega rápido. Yo cuando estuve viviendo en México hace años usaba el metrobús, usaba el metro porque era muy eficiente. Hacías la mitad del tiempo que si te vas en tu vehículo. Y aunque tuvieras un vehículo, pues preferías usar el metro, te puedes llevar un libro, te ibas leyendo aprovechando el tiempo en el camino. Eso no lo vemos en Monterrey.
Y te voy a decir que viene estructuralmente desde gobiernos priistas, los panistas igual, y ahora los naranjas, los de MC, que no han sabido realmente hacer una planeación urbana integral en el tema de movilidad. Pero el metro que se hizo en los 80s fue un metro diseñado, elevado, para una ciudad que no llega a los 900,000 habitantes. Me refiero a toda el área metropolitana, no solo Monterrey. Estamos hablando ya de más de 5 millones. Sí. Entonces, desde los 80s, justo mi abuelo fue muy crítico de esta cosa y decía, se necesita un metro subterráneo. Mi abuelo fue el que hizo el metro en la Ciudad de México, que es de los más rentables de todo el mundo, hecho con grandes ingenieros mexicanos y se trajo hasta inclusive franceses. Y todos decían, oye, el subsuelo allá es muy inestable porque tiene mucha agua a diferencia de Monterrey. Y lo lograron. En 4 años ya tenía la primera línea. Un metro con un sistema neumático, además, que luego ya lo volvieron a cambiar a cero, que no entiendo por qué. Imagínate la Ciudad de México sin metro, ya se hubiera colapsado. Monterrey, vamos hacia allá si no hacemos algo al respecto. Porque ya ha crecido el parque vehicular. Hay un tema importante, creo que es el financiamiento, Mauricio. Este tipo de obras, y en la Ciudad de México pasó, pues había realmente una respuesta de financiamiento del gobierno federal a la Ciudad de México enorme, histórico. O sea, a los 9 millones de habitantes que tiene la Ciudad de México, pues ha sido muy beneficiada con recursos. ¿Cómo va a ser Monterrey? Que además, pues tengo que decirlo aquí, tiene un presupuesto realmente muy pequeño. Es una ciudad con un presupuesto 10,000 millones de pesos. 9,700. Exactamente. Inferior a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo. Inferior al de muchas otras instituciones. ¿Cómo le va a hacer para conseguir recursos? Vamos a jalar recursos porque se van a empatar la administración de Claudia Sheinbaum con la mía. Y vamos a jalar para el PEF que aprueba la Cámara de Diputados más presupuesto porque lo envía Hacienda y vamos a poder presentar los proyectos que bien establecidos, porque si no presentas los proyectos, Hacienda no te va a asignar presupuesto, ese es otro tema. Correcto. Como el gobierno actual de Monterrey, de los Naranjas, que hizo un pésimo trabajo, fue muy gris, bajó muchísimo la obra pública y se necesitan obras para enaltecer a la ciudad. Ahora, muchas de esas propuestas, Mauricio, que existen, independientemente del gobierno que haya sido, ahí están en tintero. ¿Las vas a aprovechar, las que sean valiosas, para presentarlas? Sí, mira, es que vuelvo a lo mismo. No es encontrar el hilo negro en la agua tibia. O sea, sí se necesita ampliar carriles, se necesitan segundos pisos de algunas avenidas, sí. Pero también se necesita una planeación urbana ordenada. O sea, con el tema del nearshoring va a seguir cayendo muchísima inversión. ¿Y dónde va a vivir esa gente? Va a aumentar la vivienda, va a tener efectos muy adversos si no planeamos como gobiernos. Las densidades y demás. Exactamente, es decir, se necesita crecer vertical, pero también cerca de los centros de trabajo, porque si no va a seguir aumentando el parque vehicular. Los congestionamientos ya están peor que la Ciudad de México, peor que muchas ciudades de América Latina, que eso también genera un círculo vicioso porque también son más vehículos que están contaminando, son tiempos perdidos de productividad de toda la gente que pierde mucho tiempo en el tráfico. Entonces se necesita abordar de manera integral. Correcto. O sea, no se vale decir, no, pues solamente voy a hacer una obra del segundo piso y más carriles y todo. Espérame, eso no va a funcionar si no planeas con una perspectiva a mediano y largo plazo. A nivel estatal, ha habido un esfuerzo muy importante de planeación, con una institución que tiene mucho tiempo también ya trabajando, que es el Consejo Nuevo León. Los municipios, ¿tú te coordinarías, ayudarías? Definitivamente. ¿Trabajarías de la mano con esa planeación de largo plazo? Se necesita coordinar con las instancias del gobierno del Estado, importantísimo, porque son también neurálgicas para el bienestar de los habitantes. Estamos en Monterrey. Se necesita madurez política, que abordas también un tema que me pudiera quedar hablando horas, porque es un tema psicológico. O sea, cuando un gobernante privilegia su ego y su vanidad por encima de la cooperación con otras instancias, se hace un desastre. Que se trata de ceder también. Se hace un desastre. O sea, si estás peleado con el Congreso de tu estado, si estás peleado con la fiscalía... En el caso tuyo sería con tu cabildo, si te peleas con tu cabildo. Pues no me pienso pelear con mi cabildo. Ni con el gobernador, ni con el fiscal, el encargado, porque no han nombrado en 2 años fiscal. Se necesita una cooperación. O sea, para la seguridad, para la movilidad. O sea, Mauricio va a proponer cooperación en esto. 100%. O sea, porque cuando entra el ego, se nubla la razón, se nubla la corteza cerebral. Es un mal consejero el ego, sin duda. Entonces, es un pésimo consejero. Y cuando tienes gobernantes que no se dan cuenta de que sus acciones las está guiando el ego y no la razón, no la corteza cerebral, ya valió. Entonces, claro que mi gobierno va a estar en coordinación con nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, que dicho sea de paso va más de 25 puntos arriba. Y claro que va a llegar una mujer científica, académica, con la que he hecho mucho clic desde que la conocí hace 3 años.
y vamos a tener un gobierno con el presupuesto necesario para las obras que se necesiten, bien planeadas, no hechas al vapor, porque ese es otro tema que nos tenemos que hablar mucho, de la improvisación en la política, sin un método científico, sin análisis, sin establecer claramente en un proyecto y a ver cuál es el objetivo, cuáles son las estrategias, cuáles son las líneas de acción específicas, cuál es el presupuesto que se necesita, cuáles son los plazos de cumplimiento. Muy bien. Eso no lo hacen, ni indicadores en el desempeño que se necesitan en una buena planeación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo que estoy viendo? Tú mencionaste al gobierno del Estado. A mí me preocupa que es un gobierno que ha declarado una cantidad de cosas que no se están haciendo, ni siquiera han empezado muchas de ellas, otras no se han terminado. Yo les pongo el ejemplo porque en verdad para mí es un orgullo mi abuelo. El puente San Luisito fue una obra que se bajó presupuesto del gobierno federal en ese entonces, en el 74, y se acabó en un tiempo récord de 9 meses, menos de un año. Se inicia y se termina una obra. El problema actual que yo estoy viendo con Movimiento Ciudadano, y lo digo abiertamente, es que gobiernan con base en percepción y en redes sociales. Declaran cosas que ni siquiera se inician, menos se acaban. Claro. ¿Cómo olvidar el estadio de los Tigres que declararon hace 3 años y se han iniciado? Pero evitando eso, digamos, también podemos decir lo mismo de otros gobiernos de otros partidos, incluye el tuyo, ¿no? O sea, a nivel nacional hay obras que no se han terminado. Todavía algunas... Se hizo en tiempo récord la refinería, el todavía. O sea, podrán no estar de acuerdo con esas obras, pero se terminaron. Sí, el aeropuerto. Todavía no refina. Ya tiene refinación. Y el aeropuerto todavía le falta... Pero digamos, vamos un poco más a las propuestas para Monterrey. Me gustaría, ya hablaste de estas y no sé si hay alguna otra más que quisieras compartir de tu plataforma. No, hay muchas. De hecho, me gustaría que visitaran mi página web, mis redes. Aquí se las vamos a dejar todas. Las redes porque para ahí que está la de pongan manera en integral todas las propuestas. Perfecto. O sea, sí sabemos exactamente qué queremos hacer. Vamos a tener 4 meses de transición entre la elección y la toma de protesta. Julio. Y es bien importante ponerse de acuerdo en cada secretaría quién la va a liderar, la persona ética y con la preparación y experiencia. Se necesitan esos 2 elementos. Se necesita exactamente el presupuesto que se necesita para poder solicitarlo a Hacienda y que lo apruebe la Cámara de Diputados. Porque si no tienes esa claridad y se necesita obviamente liberar tantos trámites que están pendientes desde hace mucho tiempo en el municipio, que están entorpeciendo proyectos que sí van a ser buenos porque no han tenido la capacidad de abordarlo, analizarlo y solamente los congelaron. Y ahí pues... Bueno, algunos porque violaban normatividades. Pero pagan justos por pecadores. O sea, porque correcto. Sí. Se empiezan a... Pero ahí pudieras digitalizar quizás los servicios. Esa es una de mis propuestas. Ya se hizo. O sea, ya lo hizo la doctora Sheinbaum en sus 5 años como jefe de gobierno. Es decir, cuando tú metes un algoritmo... Y cumples todo. Hay criterios de evaluación para dar un permiso. Llámale un permiso de construcción. Estos criterios, un algoritmo te puede revisar si ya se cumple. Entonces, y cuando quitas al intermediario, al burócrata, evitas la corrupción. Porque cuando la discreción. Exacto, hay discrecionalidad y la discrecionalidad desemboca muchas veces en corrupción y porque piden el moche. Fíjate, el tema de desarrollo urbano. Lo voy a ligar con otro de las preocupaciones para nosotros en Coparmex, Nuevo León. Tienes 900,000 electores en la ciudad de Monterrey. Pues la mayoría son personas que de alguna u otra forma trabajan, son trabajadores. ¿Cuál es la propuesta de Mauricio Cantú en el tema laboral, en el tema del mercado laboral de Monterrey? ¿Cómo facilitar que haya mayor empleabilidad? Hemos tenido afortunadamente una historia reciente en Nuevo León que queremos mantener de paz laboral. ¿Cómo puede un municipio y cuál es la propuesta de Mauricio a la alcaldía de Monterrey para ayudar al empleo en Nuevo León? Va a haber un fondo para apoyo de los trabajadores. Ahorita a nivel nacional tenemos la menor tasa de desempleo en los últimos 20 años. O sea, es muy buena en comparación con países de la OCDE. Y en Nuevo León no es diferente y en Monterrey no es diferente. Lo que sí necesitamos es empleos bien remunerados, que la productividad esté basado en la innovación, que esté basado en apoyo, incentivos que se pueden dar desde el municipio. Hay muchas formas porque hay impuestos municipales que se pueden incentivar a las empresas y a los trabajadores para también. Que haya más empresas, claro, que se generen más empleos. Y aquellos que quieran trabajar, se les va a dar un apoyo, y es una de mis propuestas, sabiendo que sí están buscando activamente trabajo, y va a haber, utilizando la tecnología, un vínculo no solamente entre trabajadores y empresas, porque también hay empresas que quieren contratar y que pues batallan para eso. No tienen a veces
y la academia, Vidal. Eso es bien importante y qué bueno que lo tocas. La triple hélice. A ver, platícanos. Porque en la academia tenemos que encauzar hacia los trabajos que se van a necesitar a corto, mediano y largo plazo. Se necesita una planeación y de nada sirve estar teniendo tantos miles de abogados. Yo soy abogado, pero si no se van a requerir tantos como nación, como municipio, pues ¿para qué estás encauzando tantos ahí? Mejor hay que encauzar otras carreras que no sean solo profesionales, técnicas, que la misma industria haga su prospectiva y vaya encauzando qué carreras se necesitan junto con las universidades, el TEC de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, la UE, o sea, la Metropolitana. Hay muchas universidades Tú sabes en nuestra ciudad. Coparmex ha impulsado mucho, le llamamos, Mauricio, el modelo dual de empleabilidad, donde empresas junto con las universidades trabajan para que el estudiante tenga las dos experiencias, no solamente la académica, sino la parte final, la práctica. Claro. Creo que eso ha sido interesante, pero volviendo a la capacidad que tiene el municipio para eso, ¿cómo fomentarías, por ejemplo, esto? Ahorita hay pues creo que hay una área muy importante de emprendimiento que está empujando fuerte el municipio de Monterrey. ¿Cómo lo ves tú eso? Claro. ¿Cómo lo fortalecerías? No sé. Claro. La gente quisiera saber si va a haber más oportunidades para tener empleo mejor, como dices tú, mejor pagado. Por un lado se va a vincular a la academia, pero por otro lado vamos a tener más centros de capacitación y vamos a traer a los expertos del mundo porque lo podemos hacer. Pero ya en línea se pueden capacitar, ¿no? Exacto. O sea, se puede hacer presencial y en línea. O sea, utilizar la tecnología para capacitar y en los trabajos del futuro. O sea, porque cada vez vemos que se pierden por la automatización, por la inteligencia artificial, por la robótica. Y si no tomamos la batuta en esto, pues vamos a tener un grave problema de desempleo. Porque es obvio que ya las empresas pues ya no están necesitando los empleos anteriores tradicionales. Esto sí se ve claramente en la gráfica, en la tendencia. Entonces, pues sí necesitamos hacer un ajuste ahí. El municipio, pues tiene una capacidad limitada en esto. O sea, es más el gobierno del estado y el gobierno federal, pero vamos a estar en coordinación para poder generar estas capacidades y para poder encauzar las carreras. O sea, es bien importante. ¿Vean? Yo como profesor que llevo ya 11 años en esto, veo que, y me duele decirlo porque yo soy abogado, ya no se necesitan tantos abogados. Se necesitan más programadores, se necesitan más expertos en inteligencia artificial, en tecnología. O sea, hay carreras industriales, los ingenieros. Yo tengo, mi papá era ingeniero civil, que en paz descanse. Mi hermano Federico es ingeniero civil. Mi cuñado, el esposo de mi hermano, es ingeniero civil. Se necesita muchos ingenieros. Estás viendo la carencia de esto, ¿no? Hay un déficit de ingenieros, de carreras técnicas, y hay un superávit de carreras pues de las ciencias sociales como abogados. Y lo que sí se ve, y no quiero ser fatalista, pero sí es un hecho, y no verlo pues sería en detrimento de nosotros, humanos en general, no solamente en México, que ya no vamos a ser requeridos en un futuro, no a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, los abogados. ¿Por qué? Porque un algoritmo muy fácil te va a poder determinar con inteligencia artificial cuál es la solución de un caso. Los mismos arquitectos van a verse reducidos porque lo que ahorita una agencia de arquitectos se tarda 2 meses en presentar proyectos, pudiera hacerlo inteligencia artificial en un segundo. Claro. Entonces sí es algo que tenemos que abordar. A veces por psicología humana nos volteamos a otro lado y no vemos lo que va a llegar sí o sí. Aquí la pregunta es qué vamos a hacer nosotros para prepararnos para eso. Yo tenía un profesor, Tomás Miklos, que él decía, el futuro no se adivina ni se predice, se construye. Claro. Si ya sabes que hay tendencias, pues adelántate y prepárate para eso que va a llegar. En esas tendencias, Mauricio, algo que nos preocupa mucho a los miembros de Coparmex es sin duda alguna la transparencia, la rendición de cuentas. Claro. ¿Cómo ves tú esto en tu propuesta como candidato? No, pues es sumamente importante estar constantemente rindiendo cuentas de manera proactiva, no esperar a que alguien te solicite una información para darla, o sea, que esté ahí en línea para cualquiera que quiera. Mucha luz. Y entre más específico, mejor, Vidal. Porque también en esa transparencia, el mismo IFAI y luego INAI, cuando cambió, pues no exigía que fuera por rubro específico. Y eso hay que decirlo, porque a ver, si tú presentas un reporte general, pues se puede perder específicamente en qué gastaste cada peso. Si tú dices, oye, yo me gasté en 10,000 papeles para el municipio, por poner un ejemplo, 20 plumas,
Y aquí está por rubro específico. El costo unitario. El costo de cuánto me gasté. Ahí no hay falla, porque estás presentando los costos con las facturas directo. Pero muchos gobernantes, pues, si es que lo presentan, porque otros ni lo presentan, llegan a presentar rubros generales y eso no es transparencia. Y también ahí hablé con Luis, con la gente de alcalde, cómo vamos. Y vamos a tener reportes. Luis Ávila. Sí, exacto. Vamos a tener reportes muy, muy específicos y va a haber una transparencia total y vamos a tener más presupuesto para obras, pero obras bien ejecutadas con los más capaces, no con empresas. Si tú dijeras ahorita, Mauricio está contendiendo, ¿cuáles serían tus 3 principales proyectos que quisieras compartir con la audiencia, claro, que hicieras, que vas a hacer? Son varios, 3. Voy a poner en el primer rubro. Puse como decir 3, pero claro, puedes ampliar los que quieras. En el norte de la ciudad, correcto, hay concesiones, por ejemplo, de Kansas City Southern, del ferrocarril. Es un terreno enorme que está ocioso, adicionalmente a otros terrenos. Entonces lo pondrían en la primera propuesta, es decir, se necesita desarrollar eso, vivienda, comercios y áreas verdes. O sea, pero es una concesión federal esa. Sí, exacto. Se tendría que platicar, es a lo que voy. O sea, ya estoy buscando que se desarrolle esa área, hacer algo más allá de lo que se hizo en Fundidora, que me parece un parque. Yo voy a correr mucho a Fundidora y echar el cafecito, pero se puede hacer en esa zona. Y hay otras áreas municipales donde se van a hacer parques públicos. Se necesitan parques públicos por no solamente tenerlos y así, sino que haya riego por goteo, que estén en buenas condiciones. Cuidados por la ciudadanía. Bien cuidados y con áreas funcionales para que la gente pueda ir a hacer deporte, pueda tener ahí el conocimiento de los huertos urbanos. Eso es bien importante. Voy a poner un huerto urbano en cada parque público del municipio. O sea, no podemos tener estos espacios que no cuesta tener el huerto, que los niños, que nuestros jóvenes vean lo buena que es la tierra, si la cuidamos, si la regamos en el buen sentido con el agua que se necesita. Vamos a tener, y ese es otro punto que no le compete al municipio, que tiene que ver con el agua. O sea, porque dinos un poquito cómo ves tú ese problema. Tenemos una crisis hídrica que no se ha solucionado, a pesar que nos han dicho que ya está. No, porque nada sirve poner más acueductos de una misma fuente. Sí. Llevamos 6 años con una dinámica, digamos, de sequía que ahorita ya está afectando a todo el país. 6 años, donde el promedio de lluvias que Nuevo León debe de andar a cerca de 500 mililitros por ahí al año, está inferior a eso. Llevamos 6 años, o sea, esto no pasó ahorita. Claro. Pero coincido contigo, como uno de los elementos clave que inclusive se ha hablado mucho sobre las prioridades es la cultura del cuidado del agua. ¿Cómo lo harías tú en Monterrey? Antes que abordar el tema, estamos en una zona semiárida, partiendo de ahí. Esto es de siempre. Claro que hay momentos, como los que bien dices, donde hay sequía, donde no hay tantas lluvias, pero siempre ha habido esas etapas en la historia. Y luego nos ahogamos. Exacto. Y luego nos ahogamos. O sea, somos extremos. Aquí somos extremos. ¿Nos inundamos o nos vamos a sequía? Y aquí va más allá de... O sea, claro que estoy de acuerdo en que hay que tener baños rápidos. Yo en lo personal me baño con agua helada, entonces es muy rápido el baño. A la gente, eso es bueno. Porque a veces el agua caliente, pues ahí te quieres quedar más rato. Eso por un lado sí tenemos que tener una conciencia del cuidado del agua, pero también tenemos que tener un sistema en el tema agrícola y en el tema industrial de un uso adecuado del agua con las plantas potabilizadoras. Tenemos que tener también la infraestructura para aprovechar el agua de lluvia. Al máximo. Claro, bueno, porque la gran mayoría se pierde en 95%. Sí, la captan mucho, como dices tú, podrían ser trampas de agua pluvial, ¿no? Pero las presas son para eso. Desafortunadamente en Nuevo León pues llueve, como tú sabes, y el desasolve máximo 40 días al año, ¿no? Entonces, híjole, de 365 que digas eso, aprovechar esos 40 días al máximo a veces pues podría ser útil para unos días, ¿no? Claro. Me gusta tu idea de proponer una solución más integral. Y mira, por ejemplo, ahorita se ha visto en los últimos años, hay una capacidad de desalinizar, porque tenemos, pues la costa no está lejos, claro, tiene que ir la podemos traer. Porque si se hace el proyecto, por ejemplo, del Pánuco, sí, que muchos han estado hablando de eso, tampoco lo soluciona a mediano y largo plazo, porque el mismo Pánuco pues no es una fuente que vaya a durar para siempre.
Pues tenemos que ver por las generaciones muy a futuro. Hay una frase que me gusta mucho que ahorita el pánuco está en estiaje. Las grandes almas siembran sabiendo que la cosecha no va a ser para ellos, sino para los que van a venir después. Si nosotros hacemos una planeación de decir, vamos a tener otro sistema en la ciudad de cuidado del agua, sí, pero también de cómo vamos a suministrar esa agua de manera sostenible a futuro, y también que el crecimiento ya con los nuevos edificios, las nuevas casas, sea con un sistema de aprovechamiento del agua y de repotabilización de la misma agua, porque ya está la tecnología, es nada más de utilizarla. Y claro que ahorita, por ejemplo, en el tema agrícola se gasta muchísimo de agua y no está haciéndose el riego por goteo, por aspersión, y que también sea agua que no necesariamente tiene que ser potable, puede ser agua ya tratada para eso, para riego, y que actualmente no se está haciendo. Ahora, es una región, o sea, estamos en una cuenca hidrológica que compartimos con Tamaulipas y parte, pues también Coahuila. ¿Cuál sería la posición de Monterrey como ciudad en ese diálogo que tiene que ver? Porque la cuenca no es nada más de Monterrey, o sea, pasa, seguramente tu abuelo lo sabía muy bien, pero el río Santa Catarina era un delta, no era un río. O sea, nosotros teníamos, básicamente, de hecho, una de las hipótesis que se manejan, y bueno, ya lo comentaremos, pero cuando tu abuelo pensó en el Palacio Municipal, ¿por qué lo hizo arriba? Pues por también el riesgo que está al lado del río Santa Catarina. Exacto. Y para aprovechar la parte de abajo para la gente. O sea, se hacen bailables. Pero el tema también tiene que ver porque esa zona era delta. Entonces, el gobernador Morones Prieto fue el que lo acotó el río a lo que es hoy. Claro. Pero siendo el río como es un delta, es grandísimo, es muy amplio. Claro. Va a volver a agarrar su cauce si viene un huracán gigantesco. Yo estaba muy chiquillo con el Gilberto, pero pues todos vimos el desastre que... Y se abrió. Pero ¿cómo va a ser el liderazgo en eso? Porque obviamente hay un organismo... Claro, en el cual federal y también uno estatal. Exacto. El municipio y todos los municipios del área del estado le ceden, digamos, esa atribución, que es una atribución en otros municipios municipal. 115, el constitucional. Exacto. Federal. Se la ceden, pero se la ceden a este organismo, participan en este organismo, están sentados. De hecho, el municipio sería el único que está sentado ahí en el organismo de agua, de agua y drenaje. Pero, ¿cuál sería ese? Me gustó ahorita lo que comentabas pues digamos, del liderazgo para gestionar mejor todo el agua, pero ahora el liderazgo regional, ¿cómo lo verías en ese tema particularmente? Y si quieres hablemos del medio ambiente también, porque estás por el Partido Verde promovido, ¿no? Sí. Pues mira, se puede hacer un proyecto o varios proyectos con nuestros vecinos. Se puede hacer con Tamaulipas, se puede hacer con Coahuila, porque también está teniendo problemas enormes del agua en Coahuila. Sí. Bueno, Tamaulipas más ahorita. También en Tamaulipas. Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya la tecnología ha aumentado y los costos de esos proyectos han bajado. Sí se necesitaría apoyo federal. No tengo todavía el proyecto, pero sí se sondearía, y obviamente pues con las facultades que tiene la federación, que tiene el gobierno del estado, ver un proyecto que solucione esto a largo plazo. Pero insisto, o sea, de nada sirve tener también la planta desalinizadora si no cuidamos el agua. Bueno, voy a ponerte un dato en la mesa. Los habitantes de Saltillo tienen un promedio de 120 litros diarios por habitante que consumen. Monterrey, 250, el doble. Claro. Simple y sencillamente, pongo el ejemplo, si consumimos y tenemos la cultura de cuidado del agua como Saltillo, con la mitad del agua que estamos usando, tendríamos. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, tiene que ver mucho nuestros vecinos de Coahuila, o sea, ni modo que no se bañen, sí se bañan. Yo he estudiado mucho aquí, Vidal, entramos también a la sociología y la psicología. Cuando un ser humano se da cuenta que está teniendo efectos positivos el ser ordenado, continúa con esas prácticas. Es un cambio cultural. Correcto. Entonces, no solamente en el cuidado del agua, también en el orden y en la limpieza. O sea, en una ciudad donde los parques están limpios, donde se genera de inicio una dinámica de decir, oye, igual en el pasado era un desastre, tenías la basura por todo, pero ya te limpié tu calle, ya te limpié tu parque. Si hay un aliciente para que continúe con esa práctica, igual con el agua. O sea, yo sí estoy convencido que aquí en Monterrey podemos tener un cambio, porque también un político que diga, yo voy a solucionar todo, está mintiendo. O sea, no todo está en las manos del alcalde, no todo está en las manos del gobernador ni en el presidente. O sea, no somos magos, somos seres humanos de carne y hueso que al menos los buenos políticos queremos ser útiles.
Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Por un lado, un cambio cultural del cuidado del agua, porque no necesitamos tanto para vivir. O sea, no tienes que tener un regaderazo de más de 3, 4 minutos. O sea, puede ser algo muy rápido. Y yo les recomiendo mucho el agua fría porque revive. ¿Tú colaborarías con agua y drenaje, por ejemplo, en ese sentido? Claro, pues tenemos un asiento ahí como municipio en agua y drenaje que no se han transparentado algunos dineros históricamente, no viene ahorita, de muchos años atrás también. Se necesita ver qué proyectos van a emplear en los próximos 3 años. Uno, para solucionar el tema de la alcantarillado y drenaje. Correcto. Y el abasto de agua en puntos altos de nuestra ciudad que no está llegando el agua. O sea, hay muchos, esto es de muchos años, no solamente de los últimos 2, 3 años que se ha exacerbado mucho el problema. Entonces, sí se necesita una infraestructura diferente, todo un sistema. O sea, como te decía, hay lugares donde brota el drenaje, se necesita un sistema que funcione y esto no le compete al alcalde directamente. Correcto. O sea, esto es el gobierno del estado, pero sí necesitamos echarle lupa al presupuesto de agua y drenaje y decir, a ver, se necesita solucionar en todos estos sectores de la ciudad de Monterrey y hacerlo. O sea, porque si no, pues esto no va a funcionar. Y obviamente el cuidado del agua, los sistemas de captación en los edificios, en las casas, son muy simples. Y esos 2 meses que sí llueve mucho, capturar algo de 40 a 60 días, capturar el agua y almacenarla. También te voy a dar otro dato bien impresionante. El 98% del agua es subterránea. No son de las presas y todo, es subterránea. Entonces necesitamos... Bueno, del área de Monterrey, el servicio de agua y drenaje ahorita siempre ha sido una proporción 50-50, pero ahorita sí estamos sacando más superficial. Pero el potencial está ahí. El potencial. O sea, es 98%, hay más agua en el pero si no llueve, no se han recargado. Entonces también es un círculo, digamos... Si generamos los pozos que se requieren, podemos tener más capacidad hídrica y eso sí lo puedo hacer desde el municipio. Eso sí es facultad mía. Me gustaría, por ejemplo, escucharte y aquí a la audiencia también, ¿cuál sería también el rol del municipio con las organizaciones de la sociedad civil? Muchas de ellas que complementan la labor. Ya vimos que el presupuesto en Monterrey es limitado, es pequeño. Y hay muchas organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar, digamos, a complementar las funciones. ¿Cuál va a ser el rol, digamos, de Mauricio como alcalde con las diferentes organizaciones de la sociedad civil? Hay una figura que cuando se usa bien es muy buena, la APP, la Asociación Público-Privada, en donde entran las empresas. Bueno, esa es para inversión, pero me refiero a las organizaciones, por ejemplo, que cuidan a los grupos vulnerables o que de alguna forma coadyuvan a lo que está haciendo el DIF de Monterrey, pero lo complementan. Me explico. Las organizaciones de la sociedad civil con programas sociales. Las APPs ahorita... Una de mis propuestas es un fondo para ayudarles a aquellos que está comprobado que están apoyando. Y voy a decir otro punto bien importante. Hemos recibido en los últimos años muchos migrantes, muchísimos. Ándale, por ejemplo. Y hay organizaciones, muchos tienen que ver con iglesias, con grupos religiosos que para hacen muy buena labor. Que hacen son pocas organizaciones, pero ¿cómo ayudar? Y no se les da el apoyo. Entonces ahí el municipio vamos a tener un fondo para apoyarles cuando se comprueba que sí están haciendo una labor. Otros pues tienen comedores comunitarios, otros pues dan apoyo a grupos vulnerables. A estos grupos. Y muchas otras pues tienen propuestas muy buenas en medio ambiente, tienen propuestas en diferentes áreas y hay que coadyuvar con ellas. Entonces sí vamos a estar en coordinación con todos los actores de la sociedad porque todos tenemos que abonar para construir un Monterrey pues con dignidad, un Monterrey seguro, un Monterrey con bienestar. O sea, no se puede hacerlo todo desde el municipio, no te da, o sea, no te alcanza para hacerlo. Entonces siempre vamos a tener un espacio e inclusive vamos a fortalecer, que ya está obviamente, y está también el gobierno del estado, pero sí fortalecer la ejecutabilidad de un consejo consultor. O sea, porque nada sirve un consejo consultor si llegan líderes sociales, líderes empresariales y te hacen muchas recomendaciones, pero no se implementan. O sea, yo he dicho que en la política es más importante implementar que generar muchas ideas que se quedan ahí en grandes ideas. Pero ahí, Mauricio, el tema también tiene que ver un poco con la parte legal. El problema de un consejo asesor es que el consejo asesor no es un funcionario público. O sea, no tiene ¿Qué dientes va a tener para poder actuar? Si recomienda algo y falla, pues no hay forma de que el consejo pueda ser
pues digamos, llevado a cuentas, es el alcalde el responsable. Ahí más bien es la voluntad política del alcalde en hacerle caso a su consejo, que eso yo creo que lo dejaste muy claro. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo último? No sé si quisieras ampliar alguna otra cosa, pero me gustaría que te dirigieras a nuestra audiencia. Ya muchos son socios de Coparmex que te van a estar viendo. 180,000, ¿no? Tienen... Más o menos, vas a ver mucha gente aquí. Pero lo importante es que te dirijas a ellos como Mauricio Cantú González, aspirante a la alcaldía de Monterrey, y que des un mensaje de cierre y los invites a votar. Eso es bien importante. Que nos invites a votar a todos y que la comunidad en general te escuche. Mauricio, aquí tienes a la audiencia. Gracias, Vidal. Pues miren, hay 2 artículos que invito mucho a leer de nuestra Constitución Federal, el 31 y 36, donde nos marcan también obligaciones que tenemos con nuestro país. O sea, tenemos 203 años ya siendo México, ya liberados de la corona española, y costó mucho trabajo y sangre de nuestros antepasados. Entonces ahorita ya los que nacemos en el siglo XX o siglo XXI, yo nací en el 88, pues ya, pues digamos que estamos acostumbrados a la democracia, que todas son imperfectas en el mundo, tenemos que ir perfeccionando, pero hay un elemento muy importante de las democracias, el tener ese sentido cívico como ciudadanos, que antes de ser abogados, arquitectos, ingenieros, campesinos, somos ciudadanos de México y para que funcione tenemos que involucrarnos. Y sí es triste, Vidal, que vemos cómo en las elecciones cada 3 años vota a veces menos de la mitad del padrón electoral. De los que tenemos INE, la mitad vota. Entonces, ahí está lo más básico de nuestro deber cívico, votar cada 3 años, pero no se debe de quedar ahí. Ahorita que estamos en época electoral y estamos a un mes de que sean las elecciones, yo lo que invito a todos los que nos están viendo es que investiguen bien quiénes somos los candidatos, qué es lo que hemos hecho, si hemos tenido congruencia en nuestras vidas entre lo que pensamos, decimos y hacemos, si tenemos la experiencia, la capacidad y si realmente vamos a cumplir. Porque el voto no es nada más de presentarte. Claro. Eso es una cosa. Claro. Es informarte bien quiénes estamos contendiendo y ya que hagan su investigación, pues decidan quién es el que consideran es el más apto. O sea, yo creo que eso es bien importante y obviamente más allá de las elecciones, pues que se involucren en los temas públicos. Claro. O sea, si ustedes son expertos en un área específica, pues aborden al alcalde, aborden al diputado local, aborden al diputado federal. Y aquí también pues hay una corresponsabilidad, ¿no? Es lo que voy. Hay una corresponsabilidad, que el político también se acerque a tener un sistema de cómo interactuar en un diálogo circular para que esas ideas se implementen también. Eso es bien importante. Y eso es lo que invitaría yo, que pues se informen bien, porque pues en política hay, y perdóname la palabra, mucha charlatanería, hay mucho oportunista. Y Einstein decía, la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Claro, entonces sí hay que pues tener un racionamiento muy fuerte. Y que ese domingo todos vayamos a votar. El 2 de junio, ese domingo, hay que salir a votar. Muy bien, pues mira, mi estimado Mauricio, a nombre de todos en Coparmex Nuevo León, te queremos agradecer el tiempo que le has dedicado a compartir tus propuestas y tus ideas, tu plataforma de campaña para la ciudad de Monterrey. Para nosotros este tipo de ejercicios es muy útil para que la gente conozca y tenga mayores elementos para en libertad poder votar este 2 de junio. Y aprovecho también a todos a que participemos en estas elecciones tan importantes del 2024 y invito a todas las empresas también a que este ejercicio ciudadano que vamos a tener el 2 de junio den facilidades, por supuesto, a todos los colaboradores para que hagamos del 2 de junio una fiesta nacional, una fiesta en Nuevo León muy importante, una fiesta nacional, y que sea realmente el esfuerzo y el ejemplo que demos al mundo de nuestra democracia. Hay que seguir defendiendo el voto y hay que defender la libertad para votar en un país libre como lo es México, y a seguir avanzando y luchando. Mauricio, gracias por tu tiempo. No, a ti, Vidal, y estamos a las órdenes. Y a Coparmex Nuevo León, muchas gracias. Al contrario, bienvenido. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos.